¿Quién realmente decide el futuro de África? ¿Quienes siembran el algodón o quienes lo compran a precios de miseria? Imagina que el pulso de Burkina Faso deja de alimentar al mundo. Este año, el país tomó una decisión que sacude el tablero global. Dejará de exportar algodón en bruto. Por primera vez en varias décadas, las manos que cultivan el llamado oro blanco no enviarán su esfuerzo a enriquecer tierras lejanas. Durante generaciones, el sudor de los campesinos de Burkina Faso cruzó océanos y continentes. Sus campos sostenían la industria textil de Europa y América, pero a cambio solo recibían migajas por toneladas que generaban fortunas. El resultado era siempre el mismo: riqueza para los poderosos, pobreza para quienes trabajaban la tierra. Esta relación desigual no es nueva. Tiene sus raíces en los tiempos de la colonización europea en África. Hace más de un siglo, los imperios europeos establecieron plantaciones en el continente africano, obligando a los agricultores locales a producir cultivos como el algodón, el cacao y el café para abastecer a las fábricas de Francia, Inglaterra y otros países. La estructura se mantuvo tras la independencia. Los recursos salían de África en bruto y regresaban convertidos en productos caros. En Burkina Faso, la situación era especialmente cruda. Los agricultores, como Burama, heredaban tierras secas y difíciles, pero nunca su propio destino. Cada año, tras cosechar algodón bajo el sol abrasador, veían partir los camiones cargados hacia puertos lejanos. A cambio, recibían monedas insuficientes para sostener a sus familias. Mientras tanto, en París o Nueva York, una simple camisa tejida con ese algodón podía costar más de lo que Burama ganaba en meses de trabajo. Pero este año, Burkina Faso dijo basta. Decidieron transformar su algodón dentro del país, apostando por crear empleo, valor y dignidad en casa. Una decisión audaz que desafía siglos de dependencia, sacude acuerdos y amenaza con reescribir las reglas económicas en África. El riesgo es inmenso. Si fracasan, podrían perder mercados, empleos y el escaso respeto internacional. Pero si triunfan, Burkina Faso podría encabezar una nueva era de soberanía africana, inspirando a toda la región a recuperar el control de sus recursos y de su futuro. Ahora, la pregunta crucial es: ¿podrá Burkina Faso resistir la presión internacional y transformar su economía? El siguiente paso pondrá a prueba tanto su resiliencia como la paciencia de sus aliados y rivales. Detrás de cada camisa barata vendida en las vitrinas de Occidente, existen manos africanas agotadas, invisibles para quienes compran con indiferencia. ¿Cómo se forjó esta desigualdad que hoy condena a millones? La respuesta nos lleva al corazón de África Occidental, a Burkina Faso, un pequeño país sin mar, donde el sol castiga y la tierra es dura, pero la gente nunca se rinde. Durante generaciones, campesinos como Burama han despertado antes del alba, trabajando la tierra bajo un calor abrasador. Cultivan algodón, conocido como el oro blanco, con la esperanza de cosechar una vida digna. Pero tras su suavidad se esconde una verdad amarga. Los agricultores reciben apenas unas monedas, mientras sus cosechas cruzan océanos y llenan los bolsillos de quienes jamás han pisado ese suelo polvoriento. El algodón, que en París o Nueva York se vende por sumas exorbitantes, abandona Burkina Faso casi regalado. Camiones recogen los fardos y parten hacia puertos lejanos, dejando atrás campos vacíos y promesas incumplidas. La riqueza que genera nunca regresa. Se evapora en manos ajenas, mientras el pueblo queda atrapado en la pobreza. En Occidente, el algodón es moda, lujo y abundancia. En Burkina Faso, es silencio y resignación. Las reglas del comercio internacional están escritas para los poderosos. Aunque el país produce miles de toneladas, el verdadero valor, el que nace al transformar la fibra en hilo, tela y ropa, termina en fábricas extranjeras. Así, exportar algodón solo enriquece a Europa y América, mientras la riqueza local se desvanece, año tras año. Para entender la magnitud de esta desigualdad, basta con observar la historia de Bangladesh. En los años 80, Bangladesh era uno de los países más pobres del planeta. Sin embargo,
apostó por la industrialización de su sector textil. Con el tiempo, logró crear millones de empleos y reducir la pobreza en cifras nunca vistas en su historia. El caso de Vietnam es similar. Hace apenas 30 años, el país era conocido por su guerra y su pobreza, pero al transformar localmente su café y su arroz, su economía dio un giro radical. Estos ejemplos muestran que dar valor agregado a la materia prima puede cambiar la historia de una nación. Esta dependencia es más que económica, es histórica, social y casi invisible. Cada kilo de algodón exportado sin procesar es un recordatorio de una herida colonial aún abierta. Seguir en este sistema significa condenar a millones de personas a una pobreza silenciosa, sin voz ni esperanza. Sin embargo, justo cuando todo parecía inmutable, un giro inesperado estremeció al país. Una decisión política, impulsada por el deseo de dignidad y soberanía, prometía cambiar el destino de Burkina Faso para siempre. Pero, ¿bastará una sola decisión para romper siglos de dependencia y desigualdad? El futuro de todo un pueblo pende de un hilo tan frágil como el algodón mismo. Una sola orden paralizó miles de millones en comercio y encendió tanto esperanza como temor. Con voz firme, el presidente Ibrahim Traoré anunció la decisión. Burkina Faso dejaría de exportar algodón en bruto. Por primera vez, el llamado oro blanco no partiría rumbo a Europa ni América. En un solo día, contratos por más de 3.800 millones de dólares se desvanecieron como polvo. Las máquinas exportadoras se silenciaron. Agricultores y comerciantes, rodeados de montañas de algodón, sentían el peso de la incertidumbre y el asomo de una nueva era. Las repercusiones no tardaron. Grandes empresas europeas anularon pedidos. Importadores estadounidenses amenazaron con irse a la India o Pakistán. El miedo a represalias y sanciones se esparció como sombra. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre escasez de divisas, trabas para importar lo esencial y una posible caída abrupta de los ingresos nacionales. Burkina Faso, pequeño y sin salida al mar, apostaba su estabilidad y la vida de millones a una jugada sin retorno. Pero el gobierno no cedió. Traoré prometió fábricas textiles en Bobo-Dioulasso, Ouagadougou y otras regiones. La visión era directa: transformar el algodón dentro del país, crear empleos y retener la riqueza. Se anunciaron cientos de miles de puestos y una revolución industrial para romper el ciclo de pobreza rural. Los fondos vendrían de reservas nacionales y del apoyo de la Alianza de Estados del Sahel. Mali, Níger y Guinea ofrecieron recursos, experiencia y sueños de soberanía industrial compartida. La decisión dividió sentimientos. En los mercados de Ouagadougou, comerciantes y costureras celebraban: coser nuestro destino. Hombres y mujeres del campo, por primera vez, veían su trabajo como fuente de dignidad. El orgullo nacional creció. La noticia se propagó y unió al país. Jóvenes y mujeres formaron cooperativas textiles, cosiendo las primeras prendas con la etiqueta «Libertad tejida aquí». La esperanza era real, pero el temor seguía latente. Afuera, la reacción fue feroz. Medios occidentales tacharon la medida de insensata. Analistas en París y Nueva York pronosticaron sanciones y aislamiento. Gobiernos debatían bloqueos y castigos. Cada día, la presión crecía, poniendo a prueba la determinación de un pueblo dispuesto a todo por su futuro. La tensión aumentaba. ¿Podría Burkina Faso resistir el embate económico y diplomático de Occidente? ¿Responderían los aliados? La rebelión del algodón estaba en marcha. El país entero contenía la respiración, listo para afrontar lo que viniera. La primera crisis no tardó en golpear. Los mercados internacionales respondieron con dureza, y los almacenes se llenaron de algodón esperando un destino incierto. Pero en las fábricas recién inauguradas, las primeras bobinas de hilo burkinés empezaron a girar. El castigo occidental no tardó en llegar, pero la rebeldía de Burkina Faso era contagiosa. Cuando el gobierno cerró la exportación de algodón en bruto, la reacción de Europa y Estados Unidos fue feroz. Impusieron aranceles punitivos a toda prenda con sello burkinés.
El Fondo Monetario Internacional, presionado por estos países, amenazó con cortar créditos y restringir ayuda financiera. Los periódicos en París y Nueva York hablaban de locura, augurando un desastre económico inevitable. Sin embargo, Burkina Faso no cedió. El gobierno de Traoré respondió con subsidios, controles de precios y restricciones a textiles importados. Lo que parecía un suicidio económico se transformó en un acto de resistencia. El efecto dominó no tardó en cruzar fronteras. Mali, Níger y Guinea apoyaron la causa y propusieron invertir en plantas conjuntas. Incluso Sudáfrica y Etiopía estudiaron replicar el modelo. Entonces surgieron nuevos actores. China y Turquía, atentos a la oportunidad, invirtieron en maquinaria, entrenamiento y canales alternativos. Pronto, las primeras prendas, hecho en Burkina Faso, aparecieron en mercados digitales de Guangzhou y bazares de Estambul. El algodón dejó de ser solo materia prima. Se volvió símbolo nacional, tejido con orgullo y vendido con historia. En este torbellino nació una idea viral: la soberanía de la cadena de valor. Por primera vez, África debatió abiertamente quién controla la riqueza de lo que produce. De Bamako a Kinshasa, gobiernos y agricultores discutían cómo dejar de exportar pobreza y empezar a construir riqueza local. El llamado efecto Burkina encendió la imaginación de millones y sacudió el tablero africano. El golpe se sintió rápido al otro lado del océano. Sin algodón barato africano, el precio de la ropa en tiendas europeas y estadounidenses se disparó. Las grandes marcas, incapaces de asumir los nuevos costos, entraron en crisis. Los consumidores, acostumbrados a no pensar en el origen de sus camisetas, tuvieron que elegir: pagar más o buscar alternativas. El equilibrio global se había roto, y Burkina Faso era ahora pionero de una identidad panafricana. Pero el riesgo era tan grande como la esperanza. Un error de cálculo, una alianza rota, podía aislar y empobrecer aún más al país. Pero Burkina Faso eligió caminar sobre la cuerda floja, convencido de que controlar el valor merecía cualquier riesgo. Lo que estaba en juego no era solo economía, era dignidad. Era el futuro de generaciones enteras. Aquí, la historia se conecta con luchas similares alrededor del mundo. En América Latina, por ejemplo, Bolivia nacionalizó su industria del gas y el litio, enfrentando presiones internacionales, pero logrando, al menos en parte, que los beneficios de sus recursos naturales se quedaran en casa. En Asia, Corea del Sur invirtió fuertemente en sus propias industrias y, a pesar de bloqueos y amenazas, logró convertirse en una potencia tecnológica global. Burkina Faso se sumaba así a una larga tradición de países que, enfrentando adversidades, apostaron por la soberanía y el valor agregado nacional. Ahora, el desafío es sostener la presión y evitar el aislamiento. ¿Podrá el país mantener su apuesta sin ceder ante las amenazas externas? Cuando el valor se queda en casa, la dignidad florece y las oportunidades se multiplican. En Burkina Faso, el giro hacia el procesamiento local del algodón es mucho más que un cambio económico. Es una revolución silenciosa. En tan solo 5 años, han nacido más de 200.000 empleos, y la pobreza rural ha retrocedido, llevando esperanza a comunidades antes condenadas al olvido. Mujeres unidas en cooperativas y jóvenes que antes migraban encuentran ahora futuro en la industria textil. Del hilado al diseño, talentos invisibles se convierten en protagonistas, y familias enteras comienzan a saborear una independencia económica que antes parecía imposible. En ciudades como Ouagadougou y Bobo-Dioulasso, surgen escuelas técnicas y talleres de innovación textil. Los estudiantes ya no sueñan con irse al extranjero, ahora quieren cambiar su propio país. El conocimiento circula de las aulas a las fábricas, elevando a toda una generación y reescribiendo el futuro. El algodón burkinabé ya no es simple materia prima, es emblema nacional. El consumo local se fortalece, los mercados muestran ropa hecha en casa y la identidad se viste con orgullo. Usar Faso Damfani trasciende la moda.
Es una declaración de dignidad y pertenencia. En cada hogar y cada escuela, la lección se repite. La independencia económica se aprende, se comparte y se vive. Niños y niñas crecen viendo a sus madres y padres construir riqueza propia, convencidos de que Burkina Faso puede escribir su destino dentro de sus fronteras. Más allá de la economía, la revolución del algodón ha cambiado la manera en que el mundo ve a Burkina Faso. Delegaciones de países africanos y asiáticos visitan las fábricas burkinesas para aprender de la experiencia. Universidades internacionales estudian el modelo para replicarlo en otras regiones del continente. Incluso organismos como la Unión Africana han discutido la posibilidad de establecer políticas similares en otros países productores de materias primas. Por supuesto, el camino no ha sido fácil. La transición ha requerido inversión en infraestructura, capacitación para decenas de miles de trabajadores y la creación de una cadena logística eficiente. El gobierno ha tenido que negociar con sindicatos y empresarios para garantizar condiciones laborales dignas y evitar la explotación. Además, Burkina Faso ha invertido en energías renovables para alimentar las nuevas fábricas, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y apostando por un desarrollo sostenible. Las familias, antes separadas por la migración en busca de trabajo, ahora pueden permanecer unidas. Las mujeres, tradicionalmente marginadas, ocupan puestos clave en el sector textil, participando en la toma de decisiones y liderando cooperativas. Este cambio social es tan profundo como el económico. La autoestima colectiva se ha fortalecido y el sentido de pertenencia se expresa en la vida cotidiana. Para consolidar estos logros, el gobierno ha implementado una serie de pasos prácticos. Primero, ha establecido incentivos fiscales para quienes invierten en la cadena textil nacional. Segundo, ha promovido campañas para fomentar el consumo de productos locales, como la iniciativa Viste Burkina, que anima a ciudadanos y funcionarios a vestir ropa producida en el país. Tercero, ha firmado acuerdos con países vecinos para crear un mercado regional de textiles africanos, fortaleciendo la integración y la cooperación continental. La educación también ha jugado un papel crucial. En las escuelas, se enseña a los niños la historia del algodón y la importancia de transformar la materia prima en productos de valor agregado. Programas de becas y formación técnica permiten a los jóvenes especializarse en diseño, ingeniería textil y gestión empresarial. Así, se cultiva una nueva generación de líderes que creen en el potencial de su país. En cada rincón de Burkina Faso, la transformación es visible. Mercados que antes vendían productos importados, ahora exhiben prendas locales, hechas a mano con orgullo y creatividad. Festivales culturales celebran la tradición textil y promueven la innovación. Incluso la diáspora burkinesa en Europa y América apoya la causa, comprando ropa nacional y promoviendo la marca país en el extranjero. Pero el riesgo es gigantesco. Si este modelo triunfa, podría inspirar a millones en el continente, demostrando que la riqueza auténtica se cultiva y se queda en casa. Si fracasa, reforzará la vieja historia de dependencia y explotación. Así surge una pregunta ineludible. ¿Puede una nación pequeña cambiar el destino de África entera? El mundo observa y espera. El siguiente paso decidirá si esta apuesta se convierte en ejemplo o en advertencia. El futuro no se exporta, se teje, hilo a hilo. Hoy, en Burkina Faso, esta frase se ha convertido en realidad. Manos firmes y corazones decididos han cambiado el rumbo de su historia. Donde antes solo había una semilla de algodón, ahora florece una declaración de independencia. Dejar de exportar algodón en bruto no es solo una política, es una rebelión pacífica. Es desafiar siglos de dependencia, es reclamar el derecho a escribir el propio destino. Por primera vez, el trabajo de miles de campesinos y artesanos adquiere un valor que se queda en casa, alimentando familias y comunidades enteras. Esto no es un cierre, sino un inicio. Ahora, el futuro se construye desde abajo, desde quienes cultivan la tierra y desde voces que se rehúsan a ser silenciadas. Cada fábrica nueva, cada tela cosida, cada jornal ganado localmente,
va tejiendo también la esperanza de toda África Occidental. Pero el riesgo es real. Si preferimos mirar desde la barrera, otros seguirán escribiendo la historia. Pero si damos el paso, si tejemos juntos el futuro, podremos romper el ciclo de explotación y dependencia marcado por generaciones. La pregunta no es solo para Burkina Faso, sino para todos. ¿Seremos espectadores o protagonistas de nuestro destino? El algodón podría ser solo el principio. ¿Qué haremos nosotros con nuestro propio oro blanco? Quizás, el mayor legado de Burkina Faso será demostrar que el coraje colectivo puede superar siglos de injusticia. Si cada país africano apostara por transformar sus materias primas, el continente podría reescribir su destino. Esto requeriría cooperación, innovación y una visión compartida, pero la historia está llena de ejemplos donde los pueblos, enfrentando desafíos imposibles, han logrado cambiar el curso de los acontecimientos. El futuro de África no será decidido en los despachos de París ni en los rascacielos de Nueva York, sino en los campos, talleres y escuelas de lugares como Burkina Faso. El mundo observa, algunos con escepticismo, otros con esperanza. La responsabilidad recae ahora en manos de quienes, día tras día, siembran y cosechan, tejen y sueñan. El futuro no se compra ni se vende, se teje, hilo a hilo, con la dignidad de un pueblo decidido a